Hola, mi nombre es Beatriz Alejandra Ramírez Mejorada, estudio en el Don Vasco en la carrera de Administración y voy a presentar mi examen de Estadística Inferencial del primer parcial. Bueno, voy a empezar con la parte teórica del examen. El primer tema que voy a exponer es el de parámetro y estadístico. El parámetro se encarga de sacar de sacar la media de una población, mientras que el estadístico se encarga de sacar la media de una muestra. Para explicarlo un poco más claro, pues por ejemplo, si estamos en esta sería la población, porque significaría como que pues todo. Y para sacar una muestra sería solamente de una parte. Es decir, esta sería la muestra y esta sería la población. Bueno, este sería el segundo tema de la parte teórica del examen. El tema que sigue es tipos de muestreo. Básicamente se dividen en probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos pues son los confiables, ya que tienen pues muestras seguras pues de lo que se está investigando. Los probabilísticos se dividen en cuatro. El primero es el aleatorio simple, donde a partir de la muestra que se saca, todas las partes tienen posibilidad de salir y pues todas las partes están involucradas. Después sigue el aleatorio sistemático, que es más uniforme y más ordenado. Se mide a partir de orden, tiempo y espacio. Después está el aleatorio estratificado, que se divide en grupos homogéneos a los que se les llama estratos. Y por último está el aleatorio por racimo, que son grupos que se dividen en racimos y de ahí se saca una muestra aleatoria representativa. El aleatorio estratificado y por racimo es muy parecido, pero se diferencian por el hecho de los racimos y los estratos. Y después están los no probabilísticos, que estos no tienen validez y es por esto que no los vimos en el curso. Y el primero sería a juicio, que se trata de que un investigador es quien decide a qué personas va a tomar de la población, a cuántas y etcétera, etcétera. Es por eso que pues no es confiable. Después está el de cuota, que es pues por sexo, y después está el de conveniencia, que es un investigador que conoce a la población, por tanto él va a decidir quién va a formar parte de ella o quién no. Y por último está el de bola de nieve, que de toda la población el investigador solamente tiene contacto con una de estas personas. Y pues ya sería todo en este tema. Bueno, este es el tercer tema de la parte teórica. Fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Existen cuatro fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Se dividen en dos para media y dos para proporción. Las que están en azul son las que se refieren a cuando no tenemos el tamaño de la población y las que tienen en rosita se refiere a cuando sí se tiene el tamaño de la población. La primera sería n igual a paréntesis estadístico por desviación estándar entre el error máximo, cerramos paréntesis, al cuadrado. Y la segunda de media sería n igual a estadístico, tamaño de la población, desviación estándar al cuadrado, entre error máximo al cuadrado, paréntesis, tamaño de la población menos 1, cerramos paréntesis, más desviación estándar al cuadrado y estadístico al cuadrado, por estadístico al cuadrado, perdón. Mientras que en las de proporción sería la primera que tenemos de no población, sería n, paréntesis, estadístico por PQ, que la P corresponde a probabilidad de que suceda y no probabilidad de que suceda, entre el error máximo, cerramos paréntesis al cuadrado, y por el otro lado tenemos donde sí se conoce el tamaño de la población de proporción, que se refiere a n igual a estadístico al cuadrado por tamaño de la población por PQ entre error máximo al cuadrado, paréntesis, tamaño de la muestra menos 1, cerramos paréntesis, más PQ y por estadístico al cuadrado.
Bueno, pues este es el cuarto tema del examen teórico, distribuciones muestrales. Bueno, pues en estadística, para poner un poco el contexto, la distribución muestral resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Y estas se dividen, existe la distribución muestral de medias y la distribución muestral de proporciones. La distribución muestral de medias es la muestra de tamaño que podemos extraer de una población proporcionando una media, es decir, explicándolo con un poco de gráficos, pues esta sería la población, y lo que hace la distribución muestral de medias es hacer que tomemos una muestra por X o Y razón no se puede sacarla de la población entera, entonces empezamos a sacar muestras y a estas le sacamos una media que vendría siendo en este ejemplo. Entonces este sería el resultado de todas las medias que ya sacamos a partir de las muestras que sacamos anteriormente. Mientras que la distribución muestral de las proporciones es cuando se requiere investigar la proporción de algún atributo en una muestra. Y esta es adecuada para dar respuestas a situaciones específicas. Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias, pero la diferencia es que al extraer las muestras de la población se calcula el estadístico proporción en lugar del estadístico promedio. Para continuar con la segunda parte del examen, que sería ya el práctico, empezamos por el tema cálculo del tamaño de la muestra. Como ya expliqué anteriormente en la parte teórica, aquí están las fórmulas que ya expliqué. Entonces, el tema que voy a explicar va a ser, el problema que voy a explicar va a ser este. Una cooperativa realizó en 2018 un estudio sobre los gastos promedios de almuerzo de un alumno universitario. Se determinó que se gastaba aproximadamente 55 por día, por una desviación estándar del 20.65. El dueño de la cooperativa está pensando realizar un nuevo estudio para el regreso a clases después del COVID-19. Él desea que el nuevo estudio tenga un margen de error de 5 pesos, así como un nivel de confianza del 98%. Con estos datos voy a determinar la muestra mínima necesaria. Entonces, pues los datos que nos dieron es la desviación estándar, que es del 20.65, el error máximo, que es de 5 pesos máximo, como dijo el empleador, y después está el estadístico. Bueno, y para sacar el estadístico lo hacemos con la tabla Z. Anteriormente en el problema, el señor nos dijo que era un 95% de probabilidad. Entonces, como es un número muy elevado para la tabla Z, hay que dividirlo en 2, lo que nos da 47.5. Entonces, buscándolo en la tabla Z, aquí está, lo encontré en el 1.9 y 0.06. Entonces, esto nos va a dar el resultado de 1.96. Y entonces, pues aquí está ya el 1.96, y como no conocemos la población, vamos a utilizar esta fórmula, que es la de cuando no se conoce la población y la queremos saber. Entonces sería n igual a 1.96 por 20.65 entre 5, que es el error máximo, al cuadrado. Poniendo esto en la calculadora nos da 65.53, y pues son personas, entonces no podemos poner 65 personas y media, entonces se redondea a 66 personas, y pues este sería el resultado. Bueno, este es el segundo tema, ahí dice primero, del examen práctico, y se llama selección de muestra aleatorio estratificado. El que voy a explicar va a ser
una empresa realiza cierto producto en 8 diferentes fábricas por lotes. Se tiene un control de calidad, el cual exige que se analicen muestras cada que se fabrican 1000 lotes. Se determinó analizar 80 de ellos. La producción de las fábricas no es equitativa, así que hay que seleccionar de manera estratificada cuántos lotes de cada fábrica se tienen que analizar. Y aparte, identificar cuáles lotes serán sometidos al proceso de calidad en la fábrica 6. Bueno, entonces para empezar hay que buscar estas dos columnas y se hace por medio de una fórmula, la cual es FR por N. Entonces, pues esto vamos a hacer relativamente con cada uno de estos. Ay, Dios. Ups. Con cada uno de estos. Entonces en el primero nos va a dar 0.106 por 80 y ya nos da el 8.48, y así vamos a hacerlo consecutivamente en cada una de las columnas hasta que nos den los resultados. En esta parte de acá lo que hicimos fue redondear los números para que fueran números cerrados y nos pudiera dar el resultado de 80 para que coincida con el de aquí arriba. Entonces en la segunda parte del problema dice que hay que identificar cuáles lotes serán sometidos al proceso de calidad en la fábrica 6. Entonces es importante recordar que hay que buscar números de 2 en 2 desde la columna 1, entonces sería 71, 77, 48 y así sucesivamente hasta juntar los 8 números que hay que identificar. Y pues ya sería todo para este tema. Y para explicar un poco mejor lo que estuve buscando todo este tiempo, esto sería la media y aquí estaría lo que divide el 40% del 60% de probabilidad, y esta sería pues nuestra mitad. Entonces nosotros tenemos que buscar esta parte de aquí que estaría representando el 2.86. Bueno, pues este sería el tercer tema práctico, que es distribución muestral de la proporción media. El problema que voy a explicar va a ser el siguiente: encontrar la probabilidad de que 120 lanzamientos de una moneda A menos del 40 o más del 60 sean cara y B 5 octavos o más sean cara. Bueno, y pues para empezar, entonces hay que empezar sustituyendo la primera fórmula a partir de los datos que ya nos dio el problema por sí solo. Para sacar la media de la distribución sería P igual a un medio, que sería 1 en el solo lado de la cara, igual a 0.5. Entonces para sustituir Q estaríamos sustituyendo 1 menos P y sería 1 menos 0.5 igual a 0.5. Entonces sigue la fórmula del error estándar, que sería ya sustituida. Voy a estar utilizando esta fórmula que está aquí. Sería 0.5 por 0.5 entre 120 nos da 0.0486. Entonces para sustituir posteriormente la z, vamos a utilizar la fórmula de media de la muestra menos la otra media de la muestra. La diferencia es que una es de proporción y la otra es de media, entre y que ya sustituido nos va a dar z igual a 0.4 menos 0.5 entre 0.0486. Nos da 0.219.
Nos da el negativo, pero pues no importa. El punto 4 de aquí se refiere a la parte de la pregunta donde nos dice que el 40% y acá voy a sacar la del 60%. 386 igual a 219. Esta sí nos da positivo, pero pues no importa. Después estos resultados los vamos a buscar en la tabla Z. Y acá yo los encontré, están en 2.1 y 9 que está hasta acá. Voy a tomar el 0.4857. Este me va a servir para que a partir del punto 5 que se refiere al lado de la cara que estaría representando todo, menos el 48.57 que encontré en la tabla Z, me va a dar .0143. Entonces la probabilidad sería igual a 0.143 por 2 de los dos lados de la cara de la moneda, igual a .286 multiplicado por 100. Ya no me cabe. Multiplicado por 100 me da 2.86. Y este sería el resultado. Bueno, este es el cuarto tema del examen práctico. El problema que voy a presentar para estimación de intervalos es el siguiente. De una población que se sabe tiene una desviación estándar de 1.4, se toma la muestra, voy a ir anotando, una desviación de 1.4, se toma una muestra de 60 individuos. Se encuentra que la media de esta muestra es de 6.2. Voy a estar utilizando la siguiente fórmula para... porque, perdón, me pide en este problema que A encuentre el error estándar de la media y B construye una estimación de intervalo alrededor de la media de la muestra utilizando un error estándar de la media. Entonces, para sacar el error estándar, la fórmula que estaría utilizando sería desviación estándar entre la raíz cuadrada de número de individuos. Ya sustituida sería 1.4 entre raíz cuadrada de 60 igual a 1, perdón, no, eso no es, igual a 0.1807. Y después, esta sería la resolución de el inciso A. Para la resolución del inciso B, que donde me está pidiendo la estimación de intervalo, estaría utilizando la fórmula de m igual a media más menos estandarización desviación estándar, raíz cuadrada y n, raíz cuadrada de n. Ya sustituida sería 6.2 menos, voy a poner 1 porque pues solamente voy a necesitar una muestra, paréntesis, el error estándar, 6.2 más 1807 nuevamente. Y ya sustituido esto en la calculadora, hay que recordar que estas son aparte, cada una corresponde a su intervalo. Es decir, este es un intervalo, este está muy pequeño. Bueno, y es decir, este es un intervalo y este es otro.
vamos a ubicar los datos por diferente lado. Entonces, el resultado del primero nos va a dar 6.0193 y el segundo va a ser 6.3807. Estos van a ser nuestros intervalos correspondientes a cada lado. Y pues como tal, este sería nuestro resultado. Y sería todo. Muchas gracias.